Hola a todos chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. En el día de hoy continuando con nuestro módulo de preparación de ética dentro de lo que es pues, este curso completo que estamos realizando sobre el CFA nivel 1. Y bueno, en el día anterior estuvimos viendo todo lo relacionado con los tres primeros estándares de conducta que nos establece el CFA Institute, y hoy vamos a terminar con los 4 últimos para dar pues ese global de 7 que debemos de aprendernos muy bien. Como os decía, tenéis también las diapositivas subidas a Hotmart. Tenéis toda la información allí subida, tenéis un enlace también en la descripción para todos aquellos que queráis tener las diapositivas de todos los vídeos. Y bueno, que en cualquier caso, cualquier duda o cualquier consulta también me la podéis poner en los comentarios. Así que nada, vamos con el vídeo. Bien, pues nos habíamos quedado en el cuarto punto, concretamente en el de las obligaciones para con los empleadores, y recordemos muy bien que siempre debemos de tener presente esta relación o esta linealidad a la hora de tomar decisiones. Nuestros propios intereses siempre deben de estar en última instancia, vamos a ser, digamos, relegados a la última posición. Después estarían los del empleador, los de los clientes y luego integridad de mercado de capitales y la ley, obviamente, por supuesto, en un plano como más superior. Cosas importantes, ¿no? Hay veces que cuando hablamos del concepto de lealtad, pues puede ser algo abstracto, y entonces, ¿qué es lo que pretende el CFA con esto? Pues de establecer qué pautas específicas son aquellas que debemos de aplicar. Entonces, una cosa importante, ¿no? Y os lo dejo aquí como nota: las empresas no están obligadas a tener ningún tipo de código ni estándares, ¿no? Es decir, esto es algo que aplica, como os decíamos, al elemento pues más global, como podría ser la profesión, y luego del elemento más específico, que serían pues tanto los CFAs como los candidatos. Entonces, ¿qué aspectos pueden ser aquellos que lleven o que den lugar a brechas, ¿no?, con respecto a la lealtad? Pues en primer lugar, conflictos de intereses. Es decir, el hecho de estar trabajando en diversos sitios. No está prohibido trabajar en sitios distintos, siempre y cuando lo hayamos comunicado, y siempre y cuando obviamente pues no estemos en un conflicto de intereses claro. Pues si yo estoy trabajando para una entidad gestora, pues ¿puedo trabajar en un restaurante? Claro que sí, eso al final no va a afectar a ninguno de los dos. Pero lo que no puedo hacer es trabajar para el competidor que está en la acera de enfrente. Esto yo creo que está claro, pero bueno, en cualquier caso lo explicamos. Otra cosa también importante: hasta que no abandonamos una empresa, seguimos estando sujetos a los estándares. ¿Qué implica esto? Pues que obviamente yo puedo decir que que dimito el mes que viene, pero a lo largo de ese proceso, hasta que llegue hasta esa fecha, pues obviamente tengo que cumplir el resto de estándares de la misma forma. Con respecto al tema de la propiedad intelectual, aquí muchas veces ocurre que nos van a poner ejercicios relacionados con tal analista ha desarrollado un modelo de análisis de empresas que le permite obtener el precio exacto del mes que viene de esa empresa. Y lo desarrolla y crea un algoritmo y lo utiliza dentro de la empresa, o lo ha desarrollado para esa empresa. Entonces, ¿qué pasa? Que tú realmente te puedes llevar ese software o te puedes llevar ese algoritmo a otra empresa. Bueno, realmente no puedes hacerlo, no puedes copiar y pegar, eso sería pues obviamente un robo. Pero eso no implica de que tú hayas adquirido la experiencia suficiente como para poder replicar ese trabajo o reproducirlo en otro sitio, ¿no?, en el que estés. Entonces, bueno, esto sí que podría estar permitido, y por lo tanto aquí no estaríamos violando el estándar de lealtad con respecto a los empleadores. Luego también una cosa importante es que puedo contactar con, imaginemos, ¿no?, que me he marchado de una empresa y bueno, lo que no puedo hacer obviamente es coger la base de datos y llevarme todos los contactos de los clientes. Pero eso no implica que si yo tengo un cliente muy concreto que sé cuál es, yo pueda ir a través de fuentes de información pública o mandar un correo electrónico y decir: hola, buenos días, me gustaría contactar con tal persona. Y que a través de esas vías que son públicas yo pueda dar con la persona de marketing, o pueda dar con la persona de inversiones, o pueda dar la persona de recursos humanos, hablar con ella y luego pues empezar una actividad comercial, ¿no?, exactamente igual a la que yo estaba emprendiendo anteriormente. Pero lo que no puedo hacer es quedarme con los datos específicos y tal, porque eso provendrían de la otra empresa. Y luego lo que tendríamos también aquí es el tema de whistleblowing, que es denunciar a un empleador en el caso de que se vulnere la ley.
Como hemos dicho, aquí los protocolos primero es desentenderse, no, sino apartarse de, imaginemos, ¿no?, un trabajo que está mal hecho, pues debemos de separarnos. En segundo lugar, pues debemos de denunciar, y en la última instancia en la que veamos obviamente que eso es algo sistemático, que se está haciendo de manera incorrecta, pues debo de irme de la empresa, porque obviamente las cosas se están haciendo mal, y luego puede ser yo incluso responsable subsidiario en el caso de que haya una investigación mayor. Después nos vamos a encontrar dos pequeñitos substatements también muy interesantes, y en las cuales pues suele haber algunas trampas a la hora de hacer los ejercicios, y es el tema de lo que hemos explicado anteriormente con respecto a los regalos, ¿no? Os acordaros de esa parte de integridad y esa parte de que no me llevasen a perder la independencia. Concretamente, pues eso, otras vías de compensación externas y adicionales, es decir, no están prohibidas, pero sí que debemos de tener pues una aprobación expresa en el caso de que, de que un determinado cliente pues quiera pagarnos o quiera remunerarnos por el buen trato que estamos teniendo con ellos. Y luego aquí, pues como os decía, ¿no?, el tema de las trampas, infracción típica. Dichos regalos o bonificaciones hagan que yo condicione mi manera de trabajar. Por ejemplo, asumiendo un mayor riesgo para ganar dinero, un premio, ¿no? Imaginemos que un cliente me dice que si lo hago muy bien, pues me va a pagar un bonus. ¿Qué es lo que pasa? Que yo a lo mejor lo que hago es meter o cargar con más renta variable de mucho riesgo para que la cotización o para que su fondo de inversión suba mucho, y entonces yo desbloquear este bonus. Cuando a lo mejor si hubiese actuado en función de otras características, pues ya a lo mejor hubiese llegado hasta aquí y no hubiese generado este bonus. Pues este extra es lo que obviamente está comprometiendo mi independencia. Y pues obviamente no puedo aceptar regalos, siempre y cuando obviamente no sean relevantes. Si me están dando pues un bolígrafo, no sería ninguna violación del estándar, pero en el caso de que ya sea pues algo lo suficientemente comprometido, ¿no?, que me pueda comprometer, pues solo podría aceptarlo en el caso de que me lo aprueben desde la empresa. Siempre y cuando, también os digo, que no comprometa, como digo, a estos criterios, ¿no?, de lealtad con el empleador. Porque siempre estaría el criterio ético independientemente de que me lo haya aprobado la empresa. Es decir, si algo no es ético y no cumple con los estándares, esa parte ética siempre prevalecería por encima, y entonces ahí, incluso así, estaríamos violando el estándar. Y luego, por último, tenemos la responsabilidad con los supervisores, o de los supervisores, mejor dicho, que es que cuando somos directivos y tenemos gente a nuestro cargo, como digo, no podemos saberlo todo. Es decir, puede haber brechas, puede ocurrir que de repente un empleado pues haga las cosas mal, pero eso no quita el concepto que nos mencionan aquí, que sea de reasonable efforts. ¿Qué significa esto? Que debo de tener al menos la forma de controlar que las cosas lógicas o que las cosas, salvo que sean inesperadas, ¿no?, o que ese empleado haya hecho cosas muy específicas, de difícil acceso, o que no se haya sospechado de él, pues en cualquier caso que todo lo demás esté bien cubierto y que hayamos hecho pues los esfuerzos necesarios para que en un entorno normal o en un entorno lógico pues las cosas negativas no ocurran, ¿no? Básicamente, aquí os lo resumo muy bien: velar para que el sistema actual sea el adecuado. Que luego alguien roba o que alguien hace las cosas mal, bien, pero yo por lo menos sí que me he esforzado en que los empleados pues hagan las cosas diligentemente. En siguiente lugar, tenemos todo lo referente a los análisis de inversión, recomendaciones, todo lo que tenga que ver ya con un poquito la gestión o bien de cuentas o el asesoramiento, ¿no? Que esto ya sabéis que son esas dos partes, de management y luego de inversión. Tenemos diligencia más lo que se denomina como reasonable basis. ¿Qué significa esto? Pues que a la hora de realizar un análisis o a la hora de plantear una recomendación debe estar basada en algo real, en algo efectivo. No nos podemos fiar de una información que de repente nos llega por ahí y no chequearla. Una pequeñita trampa también lo que nos dice es el concepto de third party research, que es que obviamente si yo estoy cogiendo un informe de Goldman Sachs, pues obviamente, ¿no?, ese tercero pues es reconocido y por lo tanto puedo fiarme de ello. Pero ojo con lo que nos suelen hacer, ¿no?, esta trampa de pues el analista ha revisado el informe y automáticamente ya le ha recomendado a este tercero. Bueno, pues lo que debería hacer en ese caso es, si confío en que la fuente es correcta, ok, lo podemos dar como válido, pero eso previamente lo que debo hacer es una diligencia, si no me fío del todo de que ese tercero sea
lo suficientemente bueno como para fiarme a pies juntillas, ¿no? Entonces, bueno, sería como un extra que sí que deberíamos de añadir y hacer una diligencia sobre este tercero que ha realizado el informe. Luego uno que también es muy importante, un substatement, que es el tema de la comunicación con clientes. La comunicación con clientes no es que tengamos que estar todos los meses hablando con ellos ni nada, sino básicamente entender y tener siempre los test de idoneidad y de conveniencia actualizados. Si yo, por ejemplo, llevo 3 años sin hablar con un cliente, independientemente de que yo le he ido dando toda la información, pues yo ya no me voy a acordar o no va a estar actualizado ese test de idoneidad que hice 3 años atrás. Por lo tanto, no puedo de repente cambiar los criterios de inversión. Siempre debo de centrarme, y esto ya lo hemos hablado en la parte de duties con clientes, que debo de tener siempre en cuenta el tema de si soy asesor, la parte de estos test, y si soy gestor, pues en la parte del mandato, que no me puedo salir de ahí, salvo que me lo hayan modificado. Y luego, por último, tener en cuenta siempre opiniones frente a hechos, el pasado frente al futuro previsible, y que no podemos dar cosas como hechas cuando a lo mejor son inciertas. Y luego tenemos la parte de record retention, que es el tema de guardar toda la información, de que si yo estoy en contacto con clientes, pues todo eso lo tengo que guardar. Pues en el caso, ¿no?, de que haya una investigación o que haya pues cualquier tipo de duda, tener siempre la información ahí. Y nos dicen que el mínimo recomendado es de 7 años, ¿no? Es decir, no podemos desechar esa información. Mínimo recomendado, es decir, que luego si lo tenemos 13, pues mejor incluso. Pero esta sería la parte del CFA que nos recomienda como mínimo. Después tenemos el statement de conflictos de interés, entre las cuales pues se establece la parte de hacer público. Fijaros que el tema de conflictos de interés pues es entre dos partes. De normal suele afectar muy mucho a clientes o a empleadores. Siempre vamos a tener este problema con ellos. Si es un tercero que no nos afecta para nada, pues ojo, aquí tampoco estamos violando el estándar. Importante, siempre que vamos a tener un conflicto de interés debemos de comunicarlo de forma clara. Es decir, si yo estoy contratado por una empresa y esa empresa me ha pedido que le haga un análisis y yo lo publico, pues dentro de esa publicación debo de poner, bueno, esto es un análisis patrocinado por este tercero, por lo cual, pues bueno, tengo un claro conflicto de interés y que a lo mejor pues la información puede estar altamente sesgada porque yo estoy cobrando, ¿no?, de esta empresa que me ha pagado para que yo le haga el informe. Como digo, no se trata de prohibir, pero sí de alertar y que la persona que lo esté leyendo, bueno, pueda tener sus dudas, o que pueda por lo menos entender los motivos por los cuales tú en determinado momento pues has explicado algo o has enfatizado algo diferente a lo que podrías hacer si tuvieras independencia completa. Después la parte de Priority of Transaction, esta también suele haber muchas preguntas. El tema de, como decíamos, ¿no?, esta linealidad que hemos hablado siempre, cliente, empleador, mis propios intereses. Y aquí pues lo que nos hablan es, oye, en el caso de que hayamos tenido se hayan realizado unas operaciones y se haya ganado dinero, ¿dónde debemos de hacer el allocation de esos profits? Pues bueno, aquí lo tenemos que hacer siempre a prorrata por el tamaño de los trades y nunca por el tamaño de la cuenta. Esto lo iréis viendo en los ejercicios también, pero bueno, os lo explico ya. Y luego lo que suele haber también es, en Priority of Transaction, lo que nos dice es que a veces un familiar del analista o del gestor es cliente de la empresa, y entonces lo que hace el analista es poner o hacer el allocation en última instancia a la cuenta de sus familiares. Aquí suele haber una trampa porque realmente ese familiar es un cliente. Y como hemos explicado ya en otros statements, ese cliente es exactamente igual y hay que tratarlos a todos por igual. Por lo tanto, independientemente de que sea familiar del analista o del inversor, de quien sea, debemos de meterlo en el mismo saco que todos los demás, ¿vale? Y eso pues a veces suele ser otra trampa que nos hacen por aquí. Y luego cierra el statement diciéndonos referral fees. Esto es lo mismo, esto tiene mucho que ver con la parte de disclosure de conflictos de interés. Si yo estoy recibiendo remuneraciones por recomendar un producto, por hacer un research, por hablar y que pueda conllevar a una pérdida de independencia, pues lo tengo que explicar. Debemos de comunicarlo de forma clara si existe algún problema, riesgo, conflicto de interés, etcétera, ¿vale? Estos dos estarían bastante unidos, pero al final lo que nos está estableciendo es lo mismo en esencia. Y luego, para finalizar, nos habla del último estándar sobre responsabilidades como CFA, ya seamos candidatos o charter holders.
¿Qué es lo que indica aquí? Pues que no podemos hacer nada que pueda perjudicar a la reputación ni a la integridad de, bueno, ya no solo del examen, sino también a nivel de lo que sería el programa, dentro de lo que sería todo lo relacionado con CFA. Yo creo que esto pues está bastante claro. Y luego, por otra parte, la parte del wording, ¿no? De cómo indico que soy CFA o que soy candidate. Pues lo primero es que no hay designaciones parciales. No puedo decir que soy CFA nivel 1 o que soy CFA nivel 3. O sea, o soy CFA o no lo soy. Y lo que sí que puedo indicar es que obviamente he pasado el examen. O sea, no soy CFA, pero he aprobado el nivel 1. Eso sería correcto. Luego también que es CFA Institute, no es CFA Society, si estoy hablando de la denominación. Y que luego, bueno, aquí os había puesto de que no se puede vacilar diciendo que eres CFA. O sea, es simplemente un adjetivo que va unido al nombre, como Pepe Pérez, CFA, ¿no? Y luego, por último, que las empresas deben de hacer designaciones también correctas. Debemos de velar un poco para que quienes nos hagan, ¿no? A lo mejor algún contenido de comercial o de marketing o de lo que sea, pues que lo pongan correctamente. Y luego, por último, que no podemos, digamos, como sentirnos como, ¿cómo decirlo? Tener una superioridad ni hacerla evidente, ni decir que por ser CFA a lo mejor vas a hacer mejor tu trabajo que otro profesional. Esto está completamente prohibido. Al final el CFA sí que te puede ayudar a que tú lo hagas bien, pero eso no implica que solo por ser CFA tengas que ser ni seas mejor que nadie, ¿vale? Esto es un reconocimiento a tu estudio, a tu trabajo y haber hecho las cosas bien, pero en ningún caso, es decir, esto no implica, ¿no?, que ya solo por ser CFA vas a hacer las cosas siempre bien, ¿no?, con respecto al tema de la inversión. Entonces tampoco te puedes amparar en ese hecho o en esa designación para venderte, ¿no?, incluso por encima de nadie. Y esto sería un poquito todo lo que te concierne al apartado de responsabilidad como CFA. Entonces, bueno, como habéis visto, no se trata de un contenido muy complejo, pero sí que hay mucho wording que se parece, hay muchas cosas en las que nos pueden pillar. Y como os digo siempre, creo que esta parte, haciendo ejercicios todos los días, todos los días, la podéis sacar y además, como he dicho, pues está cercano al 10% de lo que sería el total del examen y por lo tanto, pues bueno, hay que estudiarlo bien porque vale la pena, ¿no? Porque hay que sacar muy buena nota en esta parte. Así que nada, con esto dejamos este vídeo. Espero que os haya gustado. Cualquier duda, cualquier consulta me la dejáis en los comentarios y nos vemos en el siguiente. Un saludo.